No hay la más mínima señal de que ETA vaya a abandonar las armas. Ni un solo paso, ni un solo preso hemos acercado, a diferencia de lo que hizo su gobierno con la tregua del 98. Durante los años 2005 y 2006 del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, se intentó un proceso de diálogo con ETA para un final pactado del terrorismo que no fructificó, del que hablaremos en otra pieza. Pero una de las acusaciones que se hizo durante ese proceso por parte de sectores de la derecha mediática era decir que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero iba a entregar Navarra a los terroristas. A mí, lo que me seduce por parte del presidente del gobierno es, a su vez, esta seducción que él tiene por el mal. O sea, a él le encanta ETA. Esto es lo que ha conseguido Zapatero después de arrodillarse ante Otegi, tenderse como alfombrilla ante De Juana. Le han dado a la ETA cientos de millones de euros y los censos del País Vasco y Navarra. Están a punto de entregarle Navarra. Están a punto de entregarle Navarra. Porque justo en el año 2007 había elecciones autonómicas en Navarra. Navarra fue una comunidad que durante una primera etapa estuvo dirigida por el Partido Socialista cuando lo dirigía el ex sacerdote don Gabriel Urralburu, que acabó condenado por corrupción. Hay que cambiar forzosamente en la forma de proceder. Ese cambio, lógicamente, tiene que ir encaminado en estos momentos por un funcionamiento del partido, una forma de actuar mucho más en equipo. Después llegó otro socialista, don Javier Otano, que también tuvo que dimitir al verse salpicado por los escándalos de corrupción del señor Urralburu. Y después comenzó una larga etapa de gobierno de Unión del Pueblo Navarro, UPN, que en aquel momento era el referente del Partido Popular en Navarra. El PP no se presentaba en Navarra para apoyar a UPN, cuyo líder era don Miguel Sanz. Siempre he manifestado que para Navarra es bueno el tener un respaldo de mayoría absoluta, pero habrá que esperar también cuál es la decisión del resto de los partidos que pueden configurar conjuntamente con UPN. Fuera por aquellos escándalos de corrupción o por otras cosas, la intención del voto del PSN había ido bajando. En el año 2007, el secretario general del Partido Socialista en Navarra era el señor don Carlos Chivite. Y el candidato de los socialistas a la presidencia de Navarra era don Fernando Pulas. En esas elecciones no se presentaba Herri Batasuna barra Batasuna, porque estaba ilegalizado ya por la ley de partidos. Quien se presentaba, representando a lo que podría ser la izquierda abertzale, o mejor dicho, el sector de Navarra que defiende la integración de Navarra en Euskadi, era la lista Nafarroa Bai, donde había varios grupos aliados. El más fuerte de ellos era Aralar, una escisión de Batasuna liderada por el señor Patxi Zabaleta, que al contrario que Batasuna sí condenaba la violencia. También estaban partidos como Eusko Alkartasuna, que siempre ha tenido una fuerza importante en Navarra, y el PNV, más minoritario en Navarra. En esas elecciones, la lista de Nafarroa Bai, que encabeza el señor Patxi Zabaleta, tiene especial fuerza, y las encuestas ya advertían la posibilidad de que Nafarroa Bai sorpasara a los socialistas y quedara en segundo lugar. Y la pregunta es qué pasaría en ese caso y si el señor Carlos Chivite, líder del PSN, aceptaría pactar con Nafarroa Bai para echar del gobierno a UPN. En ese momento el candidato del señor Chivite, que era el señor don Fernando Pulas, negó tajantemente que fuera a hacer eso. Si usted obtiene menor representación, es usted tercera fuerza política, por lo tanto, en el Parlamento de Navarra, ¿aceptaría ser presidente del gobierno? No. Ya le digo que no, porque el Partido Socialista lo que quiere es llevar su proyecto adelante y siendo tercera fuerza estaría en una posición de dependencia que yo creo que excesivamente relevante, desde luego como para, quiero decir, desde luego en este plano que usted me lo plantea, es decir, que en relación con... Pero a pesar de que en campaña electoral lo había negado, llegaron las elecciones y se confirmó los datos que temía el PSN. Primera fuerza UPN, segunda fuerza Nafarroa Bai, tercera fuerza PSN. Pero PSN y Nafarroa Bai sí sumaban mayoría suficiente para gobernar. Nosotros hablaremos precisamente con los socialistas. La sociedad navarra parece haber evidenciado que quiere un cambio en la forma de gobernar. No obstante, el resultado requiere y debe ser objeto
de una actitud prudente y de una serena reflexión. Buenas noches. Los socialistas tienen que tomar en breve dos decisiones muy difíciles. Una sobre Navarra. Sobre Navarra, o dejar que gobierne UPN o pactar con Nafarroa Bai. Convendría que para buscar las respuestas no olvidaran mirar también al interior del PSOE. Las decisiones que más unan o las que menos desunan tendrán que valer. Porque tras varias iniciativas audaces, algunas de las cuales no han salido bien, el PSOE ha mostrado heridas internas muy claras. Y esas deben ser cautelizadas con urgencia. Esa es la gran prioridad. Y en una jugada interesante de pactos, el señor Patxi Zabaleta se mostró dispuesto a pactar con los socialistas, incluso a costa de cederles a ellos la presidencia. El señor Carlos Chivite y el señor Patxi Zabaleta pactaron un gobierno de coalición Nafarroa Bai PSN, en las que sería el PSN, a pesar de haber quedado tercero, el que ocuparía la presidencia de Navarra, mientras que el señor Zabaleta sería el vicepresidente y habría otros consejeros de Nafarroa Bai. De nuevo, don Fernando Puras fue el encargado de anunciar el pacto públicamente en rueda de prensa. Pensamos que de una manera más amplia podía realizarse en los términos y desde el ángulo político, el enfoque político de Nafarroa Bai y de Izquierda Unida. Pero siempre teniendo muy presente que desde luego si es desde ese enfoque político no se va a constituir desde luego ni va a conformar el Partido Socialista ningún gobierno que sea contra la derecha o que sea contra UPN. La posición del Partido Popular de UPN en el caso de Navarra ha sido respondida fuertemente por los hombres y mujeres de la comunidad foral y por lo tanto la posibilidad de cambio, la posibilidad de un escenario de juego de cambio de gobierno de progreso existe en estos momentos. Pero resultó que ese pacto no le gustó nada a la dirección nacional del PSOE, y aunque sus enemigos políticos no se habían cansado de repetir que el señor Zapatero había planeado un pacto de esa naturaleza, fue la dirección nacional del PSOE, con el señor Rodríguez Zapatero como secretario general y con el señor don José Blanco como secretario de organización, los que desautorizaron a don Carlos Chivite, intervinieron el PSN y ordenaron a todo el grupo parlamentario que tenía que apoyar la presidencia del señor don Miguel Sanz, aunque fuera con una abstención. Es decir, no era solo que la dirección nacional no permitía a PSN formar un gobierno de coalición con Nafarroa Bai, es que les exigían que permitieran un gobierno de don Miguel Sanz al que hubieran bloqueado si votaban no, uniendo sus noes con los de Nafarroa Bai. Y yo personalmente estaré donde más convenga a Navarra y donde más convenga a UPN. Yo creo que efectivamente en ese proceso de negociación probablemente se fue más allá de lo que había sido el deseo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que desde el primer momento les había trasladado que no existían condiciones para pactar con Nafarroa Bai y en consecuencia él ha asumido su responsabilidad. Por tanto, don Miguel Sanz presentó su investidura y PSN tuvo que abstenerse para que el señor Sanz pudiera ser reelegido como presidente de Navarra. Esta decisión provocó en primera instancia que don Fernando Puras dimitiera, renunciara a su acta de diputado y se retirara de la política. Entiendo que la conocida diferencia de criterio con la decisión adoptada no puede dar lugar sino a mi dimisión como parlamentario foral, la cual hago pública en estos momentos y formalizaré de modo inmediato mediante la entrega de mi acta de parlamentario y retornaré a mi actividad profesional. El único partido que mantiene una formación con disciplina nacional entiendo que deberá habilitar medidas específicas y resolverlo internamente cuanto antes si no quiere dar lugar al nacimiento de alguna formación alternativa dentro de la órbita ideológica socialista. El futuro de Navarra creemos que no está, pues, en ignorar, marginar o excluir a esa parte de la población y su representación política mayoritaria, sino en buscar la fórmula para su presencia y participación desde el democrático respeto de todos al modelo institucional vigente en cada momento. ¿Merecía la pena llevar tan lejos esa propuesta de pacto con Nafarroa Bai y con Izquierda Unida, sabiendo que era casi imposible que la dirección del PSOE lo aceptara? Bueno, yo creo que en el tránsito ha habido momentos donde fue más posible que otros. Por lo tanto, asumimos desde el primer momento, tomamos la iniciativa, porque otros la tomaron, ¿verdad? Pero creíamos que había una matemática parlamentaria
cuando menos hacía posible el cambio. Y en eso trabajamos, asumimos el reto de nuclear un acuerdo, nos esforzamos en lograrlo, sabíamos los riesgos y además sabíamos que solo los asumíamos el Partido Socialista. Unas personas a las que solo cabría corresponderles con insultos y descalificaciones como los que con tanta facilidad se expresan, especialmente en los medios de comunicación. Todos los parlamentarios han manifestado su disposición a acatar la instrucción que se les ha cursado fruto de la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal. Por tanto, podemos decir con seguridad que se abstienen en la votación, que Miguel Sanz va a ser reelegido. Exactamente. También, don Carlos Chivite anunció que dejaría de liderar el Partido Socialista en Navarra, pero no le dio tiempo a hacerlo porque solo unos meses después de aquello falleció de una hemorragia cerebral. Hubo sectores progresistas que no entendieron por qué el señor Rodríguez Zapatero se negaba a permitir que el PSN pactara con Nafarroa Bai, como por ejemplo el editorialista estrella del Grupo Prisa, don Iñaki Gabilondo. De acuerdo, todos pondríamos la mano en el fuego para asegurar que Batasuna está detrás, constituye una frontera difícil de franquear. ¿Y Nafarroa Bai? Nafarroa Bai está constituida por el PNV, Eusko Alkartasuna, Batzarri y Aralar. ¿Dónde está su problema democrático? ¿En el PNV, en EA? Dicen que en Batzarri o en Aralar, porque proceden de Batasuna. Pero resulta que se separaron de Batasuna porque habían rechazado la violencia. Patxi Zabaleta y todos ellos se jugaron la vida por hacerlo. Cumplieron lo que nos hemos hartado de decir que debía hacer Batasuna. Y siguen siendo unos apestados con los que no cabe ningún acuerdo. Si Nafarroa Bai también es Batasuna y también es ETA, a pesar de haberse alejado con gran riesgo de ese mundo violento, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Si el PSOE no quiere pactar con Nafarroa Bai, por supuesto, estupendo, está en su derecho, pero si no puede hacerlo porque le mancha ante la sociedad, nuestro discurso democrático ha sido una farsa. Es martes, es 12 de junio. Las cosas van a cambiar en Navarra, tienen que cambiar en Navarra, y desde una oposición útil y con iniciativa política lo vamos a llevar adelante. Y es evidente que UPN debe saber que las cosas van a cambiar. ¿Y por qué hizo eso el señor Zapatero? Puede ser por sentido de Estado y porque se oponía a que un partido navarrista como es el PSN pactara con un partido, por así decirlo, vasquista o anexionista de Navarra con Euskadi, o puede ser porque ya estaba negociando la ruptura de UPN con el Partido Popular, porque solo unos meses después de aquel pacto PSN-UPN, UPN rompió en Madrid con el Partido Popular y de hecho la dirección de UPN ordenó a sus diputados que apoyaran los presupuestos del señor Zapatero. El presidente nacional de mi partido ya ha dado instrucciones para que a partir del día de hoy se pongan en marcha los instrumentos necesarios para volver a instalar el Partido Popular en Navarra. El Partido Popular tiene lógicamente que poner en todo el territorio nacional los medios necesarios para que nuestros principios y nuestras ideas estén defendidas en toda España. El Partido Popular tiene lógicamente que poner en todo el territorio nacional los medios necesarios para que nuestros principios y nuestras ideas estén defendidas en toda España. Lo que no vamos a quedarnos callados es cuando se nos impute a nosotros que nosotros hemos sido los causantes de la ruptura del pacto, porque no es verdad. Quien ha roto el pacto por no respetar ni a UPN ni el pacto y por suspender las relaciones y al final dar por finiquitado dicho pacto ha sido el Partido Popular. El espacio político que ocupa UPN difícilmente lo perderá, o al menos nosotros, estemos quienes estemos, no dejaremos que... no daremos facilidades para perder espacio político. Ya no se va a separar de Miguel Sanz. Es el presidente del UPN, es el que hasta ahora se conocía como PP Navarro. Ya. ¿Y desde cuándo estaban estos dos juntos, nena? Bueno, desde hace un montón, ¿eh? Llevaban ya, pues como te digo, 17 años. ¿Y cómo se ha roto? Se ha metido alguien por medio, ¿verdad? Pues se ha metido alguien por medio, pero no te creas tú que ha sido un pez chico, ¿eh? Ha sido un pez. Acerca la oreja para acá. Zapatero. ¡Muy fuerte! Fuerte, le ha ofrecido el dinero al Sanz. Se le ha ofrecido dinero, no sabía yo que esa era de esas. Sí, bueno, con dinero todas pasan por el aro. El señor Arenas ya ha dicho que usted hará lo que se le diga. El señor Arenas que se meta en su casa. La casa de UPN está aquí en Navarra y el presidente soy yo. A pesar de que aquella estrategia le pudiera venir bien en aquel momento a nivel nacional al PSOE del señor Zapatero para sacar los presupuestos, a nivel autonómico fue desastroso y los siguientes comicios autonómicos el PSN se desplomó.
Creo que es de justicia también pedir disculpas, pues disculpas a Navarra porque en ocasiones algunas de mis decisiones igual no le han beneficiado, y disculpas al partido porque algunas de mis decisiones pues probablemente no le hayan beneficiado. La dirección que había reemplazado al señor Carlos Chivite tuvo que dejar el cargo y, curiosamente, la nueva secretaria general del PSOE en Navarra fue doña María Chivite, sobrina del fallecido don Carlos Chivite. Este equipo que encabezo tiene un objetivo muy claro: hacer del PSN un partido fuerte por dentro y por fuera. Ironías del destino. En el año 2019, la señora Chivite llevaba a práctica lo que su padre no consiguió hacer: un pacto de gobierno con partidos que podríamos llamar vasquistas. Un pacto que le llevaba a la presidencia de Navarra en el año 2019, tras haber negociado la abstención con Bildu. Como presidenta del gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Zorionak Chivite Anderea. Enhorabuena, señora Chivite. La primera en felicitar a la presidenta electa ha sido la presidenta en funciones, Uxue Barkos. Alegría sin contención en la bancada socialista y en los partidos que integran el gobierno de coalición, y gestos serios en las filas de Navarra Suma. La llave de Bildu ha facilitado la investidura de Chivite. En esta ocasión, el gobierno de don Pedro Sánchez no desautorizó que el PSN hiciera un gobierno de coalición con Geroa Bai y además apoyado por la abstención de Bildu. Paradójicamente, la sobrina llevó a la práctica la agenda que había diseñado su tío 12 años atrás. Se compromete sobre todo a diálogo y a trabajo. A diálogo para construir una Navarra mejor y a diálogo sobre todo para convivir.